Dios les bendiga, a la paz del Señor. Aquí estoy en la oficina pastoral de Iglesia Metodista Betel Atillo en un día más, dándole gracias al Señor por este día sagrado, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes, con esta oportunidad de profundizar un poco en la palabra del Señor, navegar en esa palabra de vida, en esa palabra de esperanza. ¿Qué tal si afirmamos la presencia del Señor? Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, te damos gracias porque tú estás en nuestros corazones. Habla a nuestra vida, que sea esta palabra una palabra de inspiración, una palabra que nos motive a trabajar para tu reino. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos escuchar tu voz. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Adoremos al Señor. No quiero nada que me distraiga, quiero agradarle. Traigo mi corona a sus pies, como el se preparó, así yo me he preparado, como ella se postró, así yo estoy postrado, mi llamado, que no me puede ser nunca, sin ver mi amado, sin ver mi amado, que no me puede ser nunca, sin ver mi amado, La palabra de hoy se encuentra en la Biblia hebrea, específicamente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, que dice: Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Dentro de nuestra liturgia de domingo, en el momento de la oración de confesión y la oración que hacemos, la intercesión en oración, el pastor siempre comienza diciendo que tengamos un momento de reflexionar y que hagamos un inventario de cómo hemos vivido durante la semana. Que en un ejercicio de honestidad y sinceridad podamos confesar nuestros pecados al Señor. Porque sin conciencia de pecado no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es un escape. El arrepentimiento no es para evitar unas consecuencias negativas de algún hecho erróneo que cometí. El arrepentimiento nace de la conciencia de saber que he fallado, que he ofendido a mi hermano, que he pecado contra el cielo, contra el cielo y contra Dios, que me he desviado del camino de rectitud. Es la conciencia de que con la boca que adoro también maldigo, que con las manos que levanto también señalo y golpeo, que con la boca que predico también miento. Así que esa conciencia de pecado hace que mi corazón se redarguya y el Espíritu obra y tenemos un arrepentimiento. Y no hay mejor decisión que la decisión del arrepentimiento. No hay cosa más fructífera que perdonar y ser perdonado. No hay cosa que nos lleve más a la plenitud del Señor que ese arrepentimiento que nos lleva a la reconciliación con nuestro prójimo, con nuestro Dios y con toda la creación. Fíjese, mire qué interesante. La palabra del griego para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mentalidad. El arrepentimiento conlleva a familia de la fe una nueva forma de pensar, una forma nueva de analizar las cosas que me lleva a buscar ser semejante a Dios. O sea, a tratar de imitar el ejemplo de Jesús, que nos llevó a la reconciliación y el amor. Así que ese arrepentimiento es un instrumento de fe para caminar con el Maestro y nos impulsa a tomar decisiones correctas, caminando en la obediencia. La felicidad radica en la obediencia al Dios de la vida, al Dios de la plenitud. Fíjese qué interesante. En el escrito, Mizpa simboliza el lugar de arrepentimiento para el pueblo.
significó para aquel pueblo de Dios el lugar de consagración, el lugar de liberación. Aquel pueblo había vivido oprimido por los filisteos, en una constante derrota, en una constante sentimiento de frustración por no lograr cumplir con las expectativas. Y hacía 20 años habían pedido que la presencia de Dios, simbolizada en el arca, en el arca del pacto, los acompañara, y 20 años hacía que lo habían perdido, que se había desaparecido, y aquel pueblo lamentaba aquella pérdida, lamentaba en no tener aquel símbolo, pero al parecer era el mismo pueblo los responsables de la pérdida de la arca. Ellos mismos eran responsables de sus frustraciones y sus derrotas. Eran responsables porque era consecuencia de su desobediencia. Se habían alejado de Dios, tenían a Dios distinto, lo tenían etiquetado como un Dios de violencia, como un Dios que solamente era para su brasa. No conocían el evangelio de la reconciliación. Estaban en guerras. Y yo pienso que muchos de nosotros y nosotras nos pasamos en esas batallas de huir, de hacernos conscientes de nuestro pecado. Y creamos un falso Dios. Un Dios que nos lleva a la idolatría, el Dios del poder, el Dios que aplasta a los de abajo para subir uno, el Dios que es violento, el Dios que justifica que Israel ataque a Gaza, el Dios que justifica que Estados Unidos ataque a Irán. Sí, el Dios de la guerra, el Dios de la muerte, el Dios que no fue el que subió a la cruz del Calvario para darnos salvación. Nosotros adoramos al Dios universal, y el que provoca la guerra no es de Dios, porque Dios nos da su paz a través de Jesucristo. El que provoca la violencia no es de Dios, porque Dios es justicia. El que provoca y tiene hambre de poder no es de Dios. El que maltrata al prójimo no es de Dios, porque Dios es amor. Así que la enseñanza es a que tengamos conciencia de fe. No conciencia política ni fanatismo, sino conciencia de fe, que nos haga acercarnos al Dios de la misericordia y de la bondad, para ser obedientes a Él y ser parte de la solución y no parte del problema. Aquel pueblo se había desviado, se había apartado de Dios, de Yahvé, y Mizpa ayudó a ser instrumento de reconciliación. En Mizpa ellos tuvieron conciencia de pecado y se arrepintieron. Buscaron a Dios y derramaron agua como símbolo de su purificación, y quitaron todos los ídolos que habían levantado en adoración. La pregunta teológica profunda y medular es: ¿cuáles son nuestros ídolos? El dinero, la fama, el poder. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué ídolos levantamos? Hoy el Señor nos llama a la reconciliación. Y Dios hará que su propósito se cumpla en nuestra vida si tenemos conciencia de pecado que nos lleve al arrepentimiento. Hoy Dios quizá nos está llamando a pasar por Mizpa con un corazón sensible, dispuesto al arrepentimiento, dispuesto a perdonar y a ser perdonado, dispuesto a la restauración que nos librará de toda opresión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos. Amado Dios, abrimos nuestros corazones para que nos limpies. Acudimos, Señor, a nuestro Mizpa, dispuestos a cambiar. Todo esto te lo pedimos en el bello nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Anuncia actividades de nuestra iglesia metodista Betel en Atillo. Comencemos con nuestros cultos virtuales. Todos los domingos a las 9 de la mañana tendremos a Metodín, Melodín y Pica Pica con sus amigos y amigas, y usted lo puede disfrutar a través de las redes sociales como Facebook, la fanpage, Instagram o YouTube. Los jueves a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de reflexión. Los cultos presenciales todos los domingos a las 9:15 de la mañana, la escuela bíblica. A las 10:30 nuestro culto de adoración y sacramento. Los martes a las 9:30 de la mañana tenemos
tenemos oasis de bendición utilizando el aposento alto, grupos pequeños. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración y los viernes a las 7 las reuniones administrativas y las sociedades. Si usted desea una visita pastoral, si necesita una visita pastoral, usted la puede coordinar con este servidor llamando a ese número o alguna asesoría. Gustosamente la podemos coordinar. Si usted quiere cooperar con la iglesia, con los ministerios de santidad social, 5 panes y 2 peces, respiro, o ofrendar al Fondo General de la Iglesia, lo puede hacer a través de vía postal. Ahí tiene la dirección. Lo puede hacer también tecnológicamente utilizando la aplicación de ATH Business, ATH Móvil y Telly. Así usted puede cooperar para que el ministerio de la iglesia siga hacia adelante. Así que, hermanos y hermanas, nuestro templo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras puertas están abiertas para servirle a ti y a los tuyos. Te esperamos. Dios te bendiga. Bueno, sin tiempo para más, los despedimos. Lo que me resta es invitarlo a que se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, Instagram o TikTok. Y vean estos momentos sagrados, tanto en los cultos de reflexión como con Metodín y sus amigos y amigas. Así que les invitamos. Recibimos la bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo y los tuyos y con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén y amén. Nos vemos en el camino. La paz.